Bueno, esta es la presentación de mi ensayo en cuanto a Ageo. El nombre de mi ensayo es La relevancia de Ageo en el profetismo del Antiguo Testamento. Y para iniciar el tema quiero hablar acerca de por qué es importante un estudio de este tipo, ¿no? En primer lugar, porque Ageo es un libro profético corto. En la sección de los profetas menores del Antiguo Testamento, está en la lista del top 10 de los libros menos leídos por los cristianos. Y muchas veces cuando se estudia este libro se toman dos posturas. Una es o se estudia y se predica para justificar malas prácticas eh, antibíblicas, o otras veces simplemente se ignora el libro completamente de la Biblia, no se le da un estudio eh, concienzudo, un estudio que tiene que ver con el contexto y el entorno en el cual se predica, y eso es algo importante de que no se debe de olvidar. Sin embargo, el libro profético de Ageo es palabra de Dios, debe de tomarse como tal, debe de apreciarse como tal. Y los cristianos estamos obligados a tomar toda la escritura y tratar de interpretarla y estudiarla adecuadamente. También darle la importancia de vida porque es palabra de Dios. Entonces, vamos a ver el libro de Ageo. Y esa es a manera de introducción, quería más mencionar eso. Ahora, para iniciar en cuanto a la presentación, quiero hablar acerca de aspectos de tres puntos. El primero es los aspectos generales que componen al libro que todo cristiano debería saber. El segundo es los temas y el mensaje del libro. Y el tercero es cómo es que este libro tiene una relevancia teológica e histórica para los creyentes en este tiempo. Entonces, en primer lugar, aspectos generales que hay que conocer. Bueno, aparte de lo que acabo de mencionar, hay obstáculos para este libro, ¿no? Uno de los obstáculos es que no conocemos el contexto del libro, y solamente para dar una idea de lo que estamos hablando del contexto, tenemos que conocer la identidad del profeta que escribió. El profeta fue Ageo, un hombre del cual no sabemos mucho, no sabemos si lo escribió cuando era joven o cuando ya tenía tal vez 70 años o más. Pero el nombre Ageo significa festivo o festo. Probablemente Ageo nació en un tiempo de festividades y por eso le pusieron así. Este hombre trajo profecía de parte de Dios en el año 520 a.C. Y la Biblia nos dice que fue en el segundo año del rey Darío. En este periodo de tiempo, la profecía vino por parte de Ageo y profetizó por 4 meses aproximadamente. Entonces, es una profecía corta. El libro está compuesto por 2 capítulos y se nos habla en este libro profético en otros lugares de la Biblia. Así es que una de las maneras en que podemos apreciar más el libro es también saber de que hay otras referencias a Ageo dentro de la Biblia. Unas se encuentran en cosas que se profetizaron en Isaías, en Amós, en Oseas. Particularmente el libro de Esdras habla mucho en ese periodo en el cual se escribió, que fue un periodo después de que Israel ah, había pasado por el exilio, habían sido sacados por parte de los babilonios, fueron llevados cautivos fuera de su tierra. Ellos ya no estaban como los que gobernaban en Israel, ya no habían reyes israelitas ni judíos en ese tiempo, sino que simplemente era el reino medo-persa que estaba gobernando y los tenía como sus vasallos, ¿no? Entonces, bajo este entorno es que viene la profecía de parte de Dios. Y una de las cosas que sucedió cuando pasó esta conquista de los babilonios sobre los israelitas es que el templo que estaba en Jerusalén fue prácticamente destruido. Y los utensilios y todos esos que estaban en el templo fueron saqueados, fueron tomados fuera de ahí. Y ahora Dios levanta al rey Ciro y manda a que se reconstruya el templo. Después de que pase el rey Ciro, el rey Darío se instala y es ahí donde viene la profecía de Ageo, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces, con esto en mente, vamos a hablar acerca de los temas de los cuales trata el libro. Y el primer tema, el tema más importante, podríamos decir que es el tema de la reconstrucción del templo. Ese templo se debe reconstruir. Y sucedía que en el tiempo los judíos estaban pasando dificultades externas difíciles. Esas están descritas más a profundidad en el libro de Esdras.
Pero habían obstáculos e impedimentos internos que prevenían que la obra de la reconstrucción avanzara, y eso se describe en el libro de Ageo. Uno de esos temas en cuanto a la reconstrucción era que el pueblo se había enfocado más en construir sus casas y hacer sus casas bonitas que en echarle ganas y ponerle esfuerzo a la obra de reconstrucción del templo. Entonces viene Dios, levanta al profeta Ageo y los exhorta a que se pongan a trabajar. El segundo tema que vemos en cuanto a la reconstrucción del templo es la respuesta del pueblo en obediencia a la palabra que trae el profeta Ageo, que Dios les envía. Y esa respuesta obediente es muy importante porque vemos la actitud pronta, sumisa, para poder hacer ese trabajo. Otro tema importante es que Dios es rey. A pesar de que ellos están en una situación adversa, Dios sigue reinando. Tenemos que considerar también el tema de la gloria futura del templo. Y la gloria futura del templo tiene que ver con la manera en que el templo anterior, que había sido construido por Salomón, por cierto, tenía tanta decoración, tanta gloria, tanto brillo, ¿no? Y esta nueva obra que ellos estaban reconstruyendo parecía no tener el mismo nivel de fuerza, parecía no tener el mismo nivel de empuje, de gloria, de brillo. Entonces, Dios promete que iba a haber en ese templo una gloria mayor. Y más adelante vamos a ver cómo esa gloria posiblemente es el hecho de que Cristo mismo estaría en ese lugar. Ahora, aparte de los mensajes que existen en el libro de Ageo, es, en primer lugar, el mensaje de que las consecuencias que el pueblo está viviendo en ese momento, que son escasez, dificultades, se deben a que el pueblo ha abandonado darle gloria a Dios sobre todas las cosas. El pueblo se ha esforzado en que ellos tienen que crecer su gloria, en ser egoístas, han desconfiado de la promesa de Dios, han abandonado su compromiso con Dios. De hecho, pues podríamos decir que tal vez ni compromiso tenían. Y por eso es que Dios les castiga. El libro de Deuteronomio tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque el libro de Deuteronomio habla acerca de cómo ellos iban a ser bendecidos por obedecer y maldecidos por la desobediencia. Y este pueblo ya había experimentado lo que era la maldición. Entonces eso es algo muy bueno que tener en mente. Pero ese es uno de los temas y los mensajes importantes del libro. El otro mensaje importante es que a pesar de que el pueblo ha sido infiel y que no han hecho la obra y no han confiado en él, Dios sigue manteniendo su promesa. Dios sigue permaneciendo fiel a su pacto. Otro tema importante es la soberanía, la santidad de Dios, la omnipotencia de Dios. Vemos de que Dios, a pesar de que todo está en contra del pueblo, a pesar que no tienen recursos, a pesar de que hay oposición, a pesar que no tienen ánimo, Dios promete estar con el pueblo. Dios promete ayudarles, Dios promete fortalecerles. Dios les dice, no teman. Y ese mensaje trasciende la vida de ese pueblo, trasciende la vida de tanto Zorobabel como Josué, que fueron receptores y que estaban a cargo de la obra, como los demás que estaban trabajando. Y toman este mensaje y le ponen ánimo, le ponen fuerza y avanzan en esta obra. Entonces, esto es algo muy, muy interesante y muy bueno que lo sepamos. Y esto nos va a llevar a que podamos apreciar mejor también el libro. Pero ya que hablamos de este tema, ahora vamos a hablar de la importancia teológica e histórica del libro. Y teológicamente, el libro nos habla, sí, de la soberanía de Dios. Nos habla de cómo Dios está en poder de todas las cosas. Nos habla con el título que Ageo usa mucho en cuanto a Jehová, es Jehová de los ejércitos, que Dios es quien está a cargo de los ejércitos, de las armadas celestiales. Él es quien gobierna todas las cosas. Él va a sacudir reinos, va a quitar reyes, poner reyes, Él va a hacer cosas maravillosas. Él dice que va a traer los tesoros de las naciones a ese templo y también va a dar paz en ese lugar. Entonces, teológicamente se nos habla de eso, se nos habla también del Espíritu Santo. Y ahí se menciona en el capítulo 2. Se nos habla también de que Dios es santo. Y que la obra que estas personas están haciendo, a pesar de que es una obra santificada, ellos, en su incredulidad, en su
comodidad de no esforzarse por la gloria de Dios, están siendo inmundos, están siendo desagradables delante de Dios. Eso es algo que también nosotros podemos aprender, ¿verdad? Y por último, el valor histórico. Bueno, históricamente sabemos de que ese templo que estaban ellos reconstruyendo iba a ser después mejorado y embellecido un poco más por Herodes, ¿no? Ese templo iba a ser destruido en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, en ese templo fue ese templo donde nuestro Señor Jesús enseñó y predicó. Y eso es algo maravilloso que podemos saber nosotros. También sabemos de que la manera en que ese templo fue construido tuvo implicaciones de parte del gobierno persa, ¿no? Y la manera en que los persas gobernaban a las naciones que ellos tenían como sus vasallos. Históricamente en los registros persas se puede ver que ellos tenían ciertas políticas en cómo manejar estas situaciones y estas políticas coinciden con el relato bíblico que encontramos en Esdras y que por consiguiente es parte de la función que Ageo está haciendo, ¿no? Ageo también es un profeta que no solamente viene a hablar el mensaje de parte de Dios, es un profeta que está trabajando en la obra. Eso nos da también testimonio el libro de Esdras. Y aunque profetiza por un periodo de tiempo corto, 4 meses aproximadamente, como mencioné, Zacarías está con él profetizando y es como el que continúa la labor profética por más tiempo, ¿no? Así es que es una bendición poder estudiar este libro. Históricamente también sabemos que este templo que se reconstruyó iba a ser el templo que iba a sostener la adoración a Jehová en el periodo intertestamentario. Entonces, desde ese tiempo hasta el tiempo que nuestro Señor estuvo aquí en la tierra, ese templo iba a ser muy útil, ¿verdad?, para preservar a Israel. Y finalmente, pues lo único que tengo que decir es esto. Como conclusión, el profeta Ageo es un profeta que no se debe de menospreciar por su tamaño de escritura, por su posición en el canon. No podemos juzgar a un libro, ¿no?, por su nombre y por su tamaño. Debemos darle la importancia debida, debemos de estudiarlo como lo que es palabra de Dios. El Señor dijo que busquemos el reino de Dios y su justicia en primer lugar sobre todas las cosas. Y eso es lo que le faltaba al pueblo en el tiempo de Ageo. Eso es lo que nos falta también a nosotros en nuestro tiempo. Y Jesús mismo también dijo que escudriñemos las Escrituras porque en ellas nos parece que encontramos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio acerca de él. Ageo da testimonio de la línea mesiánica en el capítulo 2 y Zorobabel es el instrumento que Dios iba a usar para eso. Y Dios le trae un mensaje por parte de Ageo a Zorobabel para recordarle que él sería su anillo de sellar. Así que con esto en mente damos gracias a Dios y espero que este pequeño video ha sido de bendición y les motive a estudiar el libro de Ageo. Dios les bendiga.